¿De dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. ¡Aleluya! Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. ¡Aleluya! Padre bueno, Padre amado, gracias por esta palabra, Señor amado y Dios mío, Señor. Administra nuestros corazones con tu poder, con tu espíritu. Háblanos, Señor. Señor amado, podamos estar bajo la autoridad del Dios Altísimo en nuestras vidas en esta noche, Señor. Reprendemos todo movimiento extraño, Señor, pensamiento extraño, Señor. Todo plan del enemigo para distraer los corazones, las mentes, Señor. Llévanos cautivos a tu presencia, a tu palabra y a tu voluntad, a través de nuestro Señor Jesucristo. Con la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, la iglesia dice: amén. Con gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Nosotros cuando predicamos abrimos los servicios bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque es el Dios que creemos nosotros, amén. El Dios, que es una Trinidad, aunque la palabra Trinidad no es bíblica, ¿cierto? Pero quiere decir que son tres personas, ¿eh? Jesús lo dijo claramente, o sea, en el libro de Juan, ¿cierto? Dice que el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, ¿cierto? Sí, amén. Si usted va a Juan, hermano, acompáñenos a Juan, mi hermano, que son más nuevos para que lo puedan estar leyendo y atesorando en el corazón. Amén. Pero hermano. En eso estoy, no es que no me crean. Entonces nosotros estamos creyendo en el Dios, ¿cierto? Que es una Trinidad, ¿eh? Está de moda, ¿cierto? En este tiempo solo Jesús, una secta. Hermano, todas las iglesias que no predican, ¿cierto? La doctrina son sectas, ¿ya? Usted sabe que los fariseos eran una secta. Ellos, ¿cierto? Hablaban de la palabra, pero ellos no cumplían la palabra, ¿ven? Las sectas no viven la palabra. Las sectas, hermano, ¿cierto? Hablan de la palabra, pero no viven la palabra. ¿Ven? No viven, hermano, el camino verdadero delante de Dios, ¿cierto? Para poder estar dando testimonio, ¿cierto? De la Trinidad. Porque Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. ¿Ven? En el principio, ¿cierto? Cuando Jesús habla de la creación, cuando ya le toca formar al hombre, dice el Señor, habla y dice, hagamos al hombre. Esas son las primeras palabras de la Trinidad, ¿cierto? Amén. De hecho, cuando dice, ¿cierto? El Espíritu de Dios se paseaba sobre la agua, ¿cierto? La persona del Espíritu Santo ya estaba en movimiento, ¿amén? El Espíritu no es un poder activo como dicen los testigos de Jehová, ¿amén? El Espíritu Santo es parte de la Trinidad, ¿amén? Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. A ver si alguien me ayuda, hermano, a buscar el versículo que está en Juan, hermano mío. ¿Ya? Por ahí mientras voy predicando, ¿cierto? Entonces Dios, hermano, ¿cierto? Enseña, hermano, que, ¿cierto? Jesús cuando dice que es bautizado, ¿cierto? Entra al agua y habla una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, hermano, ¿cierto? Hubo una voz del cielo. Jesús no pudo haber hablado del cielo, sino que la voz del Padre, ¿cierto? Habló del cielo y dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Entonces nosotros entendemos, ¿cierto? Que Dios es una Trinidad, un Dios trino, ¿amén? No un Dios unitario, ¿amén? El movimiento unitario proclama lo que es cierto, que dice que Jesús es Dios, ¿amén? Jesús es Dios y Jesús es Dios. Eso es parte de la Trinidad, Jesús, ¿cierto? Siendo Dios, como Hijo de Dios, ¿amén? Pero sabemos nosotros que el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, como lo habla Juan en una de sus, no me acuerdo si es la epístola, hermano. Ya mientras voy a buscarlo, lo estoy predicando, hermano mío, ¿ya? Amén. Entonces, ¿cierto? La autoridad de Dios, hermano, lo que yo quiero enfocar, ¿cierto? Que nosotros trabajamos bajo la autoridad del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya, si alguien lo va buscando mientras voy predicando un mensaje, para no desviarme un poquito, ¿cierto? Que eso no lo tenía, ¿cierto? En el bosquejo, pero ¿cierto? Que también hablarlo. Amén. ¿Ya, mi hermano? Amén, gloria a Dios. Ya que lo encuentro, me dice amén, ¿ya?
Entonces, hermano mío, nosotros estamos, por eso aquí en la iglesia del Señor, nosotros, ¿cierto? Hay un orden, hay una forma de trabajar, las cosas se hacen bajo el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Amén. Porque en los tiempos de los apóstoles ellos bautizaban bajo el nombre de Jesucristo. Y esa es la confusión que hay entre los unitarios y los trinitarios. Porque cuando, ¿cierto? Los apóstoles empiezan a bautizar, ¿cierto? Lo hacen en el nombre de Jesús. Ya si usted lee los bautismos, en el nombre de Jesús lo hacían, amén. Entonces ahí viene la confusión, pero si usted va a lo que enseñó Jesús, hermano, Jesús enseñó claramente, ¿cierto? Que era, ¿cierto? Bautizándolos en el nombre del Padre, ¿qué dice? Del Hijo El Espíritu Santo. y del Espíritu Santo. Entonces, ¿cierto? La voz de Jesús, ¿cierto? La predicación y el testimonio de, ¿cierto? De la comisión, amén. Si usted va a Mateo 28, 19, ¿cierto? El Señor le dijo, se acercó diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La palabra potestad significa autoridad. Amén. Amén. Cuando usted le habla de autoridad, es potestad. Amén. Poder, autoridad. Amén. Es la misma palabra, no que del latín, del griego, no, sí, estamos hablando en español. Amén. En la potestad, la autoridad. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo Y en la tierra. y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Qué dice? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando en su Biblia, y casi la mayoría de la Biblia está con letras rojas, ¿o no? Sí, amén. ¿Cierto? Casi Sí. toda la Biblia están con letras rojas esas palabras. Mi Sí. hermano que tiene Biblia, Sí, amén. están marcadas con roja. ¿Alguien sabe por qué están marcadas con roja? Porque habla Jesús. Porque estas palabras le hablan directamente de Jesús, no los discípulos. Amén. Fueron de los labios de Jesús. Así es. Gloria a Las Dios. cartas lo escribieron diciendo, Gloria a esto Dios. lo dijo Jesús. Sí, amén. ¿Amén? Entonces dijo, por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Como dijo del Hijo el Espíritu Santo. y del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. ¿Cierto? Amén. Entonces, hermano, el mandamiento mayor es de Jesucristo, ¿cierto? Porque Él es el Hijo de Dios. Amén. Entonces los unitarios, la secta, ¿cierto? Que bautizan bajo el nombre de Jesucristo, ¿cierto? Dan más crédito, ¿cierto? A los apóstoles que a lo que hizo Jesús. Amén. En la forma que ellos trabajaron, aunque ellos tenían la facultad de bautizar en el nombre de Jesucristo. ¿Sabe por qué lo hacían en el nombre de Jesucristo? Porque acuérdense que el bautismo empieza a través de Juan. Sí, amén. ¿Se acuerdan, no? Sí, amén. Y muchos habían recibido solamente el bautismo de Juan. Sí. ¿Cierto? De hecho, ellos llegaron a cierta parte, ¿cierto? Y les dijo, recibiste. El Espíritu Santo le dijeron los apóstoles. Ellos dijeron, no, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. A ver, Santo. porque primero vino Juan, ¿cierto? Bautizando, ¿cierto? En agua. En agua, sí, Y ese- amén. y el Juan el Bautista, ¿cierto? Empezó a predicar, ¿cierto? Y de hecho, los primeros discípulos, algunos de Jesús, andaban con Juan. Amén. Amén. Sí. Sí, amén, Señor, amén. ¿Cierto? Sí. Andrés era un discípulo, Natanael era el discípulo de Juan. Sí, amén. Felipe, Aleluya. ¿cierto? Entonces Andrés y Felipe fueron los que siguieron a Jesús y le dijeron, maestro, ¿dónde moras? Ellos primero eran discípulos de Juan, porque Juan aparece predicando el evangelio del arrepentimiento y perdón Sí. de pecados, ¿cierto? Amén. ¿Recuerdan que lo predicamos? Sí. El mismo evangelio que Jesucristo, diciendo, bueno, si usted va a Mateo 3, ¿cierto? En aquellos días dice, vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea Sí, y amén. diciendo, Aleluya. arrepentido, porque el reino de los cielos ha Sí, acercado". amén. Amén. Entonces, el evangelio de Juan se expandió y en algunas partes todavía no escuchaban el evangelio de Jesucristo cuando Cristo aparece. Entonces, ellos le dijeron, los apóstoles, a unos personajes le dijeron, y a ver, recibió el Espíritu Santo, ni siquiera sabemos. ¿Y en qué bautismo fueron bautizados? En el de Juan. Y dice que en el momento lo bautizaron en el nombre, ¿cierto?, de Jesucristo. Jesucristo. Y ahí vino el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Ven? Entonces, Bendito había, por eso, hermano, también había una Santo. pelea. Uno decía, yo soy de Cefa, De Apolo. yo soy de Pablo, yo soy de Juan, ¿cierto?
Entonces esas cosas tuvieron que ser ordenadas por Pablo, ¿cierto? En la enseñanza, ¿amén? Amén. Nosotros somos de Cristo, ¿amén? Amén. De hecho, Pablo decía, aprende de mí como yo de Cristo. O sea, tenéis que aprender, ¿cierto? De Cristo, Amén. es lo que nosotros aprendemos, y aquí nosotros aprendemos directamente de Cristo, ¿cierto? Que a ser discípulos de las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso los solo Jesús, que son los unitarios, ¿cierto? Que dicen Sí. que hay un solo Dios, que Jesucristo es Dios, y no es Padre y no es Espíritu, ¿cierto? Es una secta. En efecto, sí, amén. Nosotros estamos bajo la cobertura del Dios Padre, Hijo y Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Aleluya. Sí, Padre. Así que me voy a dar tiempo de buscar ese versículo mientras que parece que tengo otro versículo anotado. Aleluya. Sí, Señor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No sé si está en las cartas, me parece al menos, puede que esté en las cartas de Juan, hermano. ¿Ya? Pero está en el Evangelio de las cartas de Juan. No me recuerdo. Y que me iba a pregar ese versículo en verdad, pero se me vino a la mente. Entonces, hermano, Aleluya. quiero hablar, ¿cierto?, acerca de la autoridad. ¿Amén? Amén. Amén. ¿Por qué? Porque, ¿cierto?, como estaba predicando recién, hermano mío, ¿cierto?, la autoridad de Jesús. ¿Ya? Amén. ¿Cuánto creen que la autoridad es bajo Jesucristo? Sí, amén. Entonces, si Él dijo, hagan discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así nosotros bautizamos nuestra ministerio, nuestra iglesia, la mayoría de las iglesias evangélicas bautizan bajo el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque esa es la autoridad que Sí, nos ha amén. sido dada a nosotros. Amén. Por palabras de Cristo. Amén. Amén. Entonces, si otros quieren bautizar en el nombre de Juan, en el nombre de Pedro, de Pablo, ¿cierto? Allá ellos, pero nosotros nos sujetamos, ¿cierto?, a la palabra de Dios, lo primero que Jesucristo enseñó. ¿Ya? Amén. Amén. Entonces, hermano, ¿cierto? Dice que cuando vino al templo, los principales sacerdotes y ancianos se acercaron a él y le enseñaban diciendo con qué autoridad hace estas cosas y quién te dio esta autoridad. Respondiendo, Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta. Y si me la contestáis, yo os diré con qué autoridad hago estas cosas, ¿ya? Amén. ¿Cuál es el problema que... ¿Usted tiene? Dígame. Ya. Dígame. Dice la primera de Juan. Ya, primera de Juan. 7. Léalo, hermano. Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Ya, ¿escuchó? Amén. El primero Tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, Bien. El Hijo. y el Espíritu Santo. ya, el Padre, el Verbo dice. Amén. El Verbo es Jesús. Amén. ¿Sí? ¿Qué dice claramente? Dice en el... Léalo fuerte, hermano, léalo fuerte. Léalo fuerte, claro. Yo le voy a dar las otras. Porque son tres los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Ya. Santo. Y estos son Ya, tres. eso, sí, estos son hermanos. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Sabemos quién es el Padre, cierto? Y el Espíritu Santo. ¿Y quién es el Verbo, hermano mío? Lo que dijo Juan en el capítulo 1, por eso estaba medio, ¿cierto? En el principio era el Verbo. Amén. Amén. Si usted vuelve al Evangelio, lo que dijo Juan en la carta, la primera de carta de Juan, ¿cierto? Lo vuelve, ¿cierto? Tres son los que dan testimonio, dice la carta, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Amén. Y cuando Juan habla del Evangelio, ¿cierto? Dice el Verbo hecho carne. Amén. 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 Porque Dios es espíritu. Amén. 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 ¿Cuántos saben que Dios es espíritu? Amén. Sí, amén. Señor. El Dios creador es espíritu. Amén. Amén. El Dios creador no tiene una forma corporal como nosotros. Amén. Amén. Toda la deidad de Dios se encarnó en Jesucristo, así dice su palabra. Amén. Sí, amén. Toda la deidad de Dios, ¿cierto?, fue manifestada en Jesucristo que se encarnó. O sea, ¿y qué que se encarnó? No es que se reencarnó, no hay reencarnación. Reencarnación es lo que creen en algunas religiones, Sí, ¿cierto? amén. Que la persona muere y se reencarna en otra persona. En un Se perro. reencarna. ¿Saben por qué no tocan a las vacas en la India? Y las vacas pueden estar muriéndose de hambre. Porque son y no sagradas. se comen las vacas. Son Porque sagradas. creen que hay gente reencarnada en las vacas. Que son antepasados. Que están reencarnadas en las vacas. Ya no, aquí habla de encarnación. ¿Qué significa? Que Jesucristo fue manifestado en carne, Amén. Santo. visto de los ángeles. Señor, amén. Santo. Sí, amén. Entonces, cierto, eso es encarnación, se encarnó, tomó forma corporal, o sea, adoptó una forma con carne, ¿cierto? Como nosotros. Amén. Pero Juan dice en el principio, era el Verbo.
Amén. El Padre, como dice Juan, el Verbo Bendito Dios y el Santo. Espíritu Santo. Y cuando Jesús, ¿cierto? Jesús toma forma del Verbo, que es Jesús toma forma de carne, ¿cierto? Pasa a ser Jesucristo, ¿cierto? Manifestado. Amén. Amén. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. O sea, Jesús no fue creado como dicen los testigos de Jehová. Que Jesús es creado, Jesús no es creado por si acaso. Amén. Dios reprenda al diablo, amén. Sí, amén. Jesús de los testigos de Jehová, que el poder, el Espíritu Santo es un poder activo y que Jesús fue creado. ¿Ya? Pero aquí dice claramente que el Verbo, que es Jesucristo, ¿cierto? Era en el principio con Dios, o sea, estaba ya en el principio, ¿se Ya acuerdan? estaba. Sí, amén. Y en el principio el Espíritu Santo también estaba porque se movía sobre Se la movía agua. sobre las Amén. aguas. Entonces Dios, la Trinidad, siempre estuvo, amén. Y este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. Entonces esto nosotros lo tenemos claro acerca del poder de Jesucristo, pero bajo la autoridad de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es la que trabajamos nosotros, hermano mío, la iglesia del Señor. ¿Ya? El problema, ¿cierto? Quiero predicar de que los que no reconocen la autoridad de Dios en la palabra. Santo. Amén. Porque hay muchas religiones, hermano, ¿cierto?, que predican a Dios, pero no reconocen la autoridad de Dios en su palabra. Amén. Amén. Cristo lo dijo, ¿cierto? El cielo y la tierra pasarán, pero Su mi palabra palabra no no pasará. pasará. O sea, ninguna, ¿cierto?, tilde, dijo el Señor, ninguna coma será, ¿cierto?, quitada, hermano, hasta que pasen el cielo y la Dios tierra. Amén. santo. O sea, todo lo que quedó escrito, ¿cierto?, es cierto, es lo que nos va a llevar a nosotros a la vida eterna, ¿cierto? Si lo creemos, ¿cierto?, como Cristo lo anunció. ¿Ya? Amén. Y hermano, ¿y usted cree en el Antiguo Testamento? Sí, porque todo lo que está en el Nuevo Testamento tiene relación con el Antiguo Sí, Testamento. así es. Amén. De hecho, muchas de las palabras que ellos soltaron, Jesús soltó, las sacó del profeta Isaías, ¿cierto? Las trajo a memoria de los Salmos, las trajo a Santo. memoria de Jonás, ¿se acuerdan de lo de Jonás? Y lo dijo cuando estaba orando, ¿cierto? Así como estuvo Jonás en el vientre del gran pez. Así dijo el Señor, toda la escritura, ¿cierto? De hecho, en los días del libro de los Hechos, cuando vino el poder del Espíritu Santo, Pedro se pone en pie y anuncia y dice, esto es lo que profetizó el profeta Joel. Santo. En los postreros días derramaría mi Espíritu Santo. Entonces, Bendito Dios. toda la escritura, ¿cierto?, es inspirada por Dios, hermano, Amén. ¿cierto? Sí, amén. ¿Cierto? Para que nosotros seamos enseñados, corregidos, redarguidos, ¿cierto? Y podamos crecer en el Señor. Amén. Pero quiero exhortar esto, hermano, ¿cierto?, de la autoridad de Jesús. Cuando vino al templo, no estaba cualquier persona, estaban los principales sacerdotes, amén, Señor. los eruditos, Bendito los Dios. que conocían la ley y la Torá, amén. Sí, amén. Amén. ¿Y qué es la ley y la Torá? Es el mismo libro, el libro, ¿cierto?, de los libros antiguos de la Torá, amén, es la ley. Bendito Dios santo. La ¿Cierto? ley. Ellos le llaman la Torá, ¿cierto? Pero en la ley de Moisés, los libros de la ley de Moisés, cuando usted escucha los 10 mandamientos, todas esas cosas, esa es la Torá que ellos tenían en la escritura, amén. No era otro libro aparte por si acaso. Ya mi hermano, entonces vino al templo los principales sacerdotes y a los ancianos del pueblo, se acercaron a él mientras enseñaba, ¿ya? Y le dijeron, ¿con qué autoridad hace estas cosas? ¿Por qué? Porque Jesús estaba enseñando en el templo, amén. Sí, amén. Acuérdense que en el capítulo 21 completo, nosotros estamos en el versículo 23, pero en el capítulo 21 Jesucristo entra, ¿cierto? Viene al templo, ¿cierto? La gente venía atrás de él, ¿cierto? Jesús no andaba buscando que la gente anduviera atrás de él, por si acaso, amén. 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 Jesús no andaba buscando, ¿cierto?, ser reconocido, ser famoso, Sí, amén. 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 No, amén. Él vino, ¿cierto?, como dice la escritura, hermano, aleluya, Amén. ¿cierto? Como dice el profeta Isaías, aleluya, ¿cierto? Amén. Vamos al profeta Isaías. ¿Cómo entra Cristo en Isaías, hermano? Aleluya. Porque mucha gente en este tiempo, los eruditos, todos se graban, se andan predicando, se andan grabando. Ay, Señor. Están orando y se están grabando. Todos publican, todo lo que hacen. Mi hermano Alan, de hecho, me decía estos días cuando estaba allá. Me decía, todos quieren ser famosos, todos se graban ahora. Amén. Aleluya. Y ya nadie quiere cumplir la palabra que dice, ¿cierto? Que haga, que no muestre lo que hace tu mano derecha a tu mano izquierda, ¿cierto? Sí, Señor, amén. No lo publique, dice el Señor. Amén. Entonces la gente hace lo contrario, no lo publica. La gente, ¿cierto? La gente lo anuncia, todo lo que hace, lo publica, lo anuncia, lo hace ver, hermano mío. Ay, Señor. ¿Ya, mi hermano? Isaías 53, hermano. Ay, Señor.
en el 7, hermano. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Amén. 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 Él no abrió su boca, hermano. Él no anunció, hermano, ¿cierto? Como oveja fue llevado tras su trasquilador, hermano mío. ¿Cierto? Amén. Amén. Entonces, hermano, el Señor, hermano, no anunciaba, hermano, ¿cierto? Él no anunciaba la palabra para ser famoso, para ser reconocido, ¿cierto? Solamente él venía a predicar, ¿cierto? Lo que Dios había encargado a su vida. ¿Amén? Amén. Él decía, hermano, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Amén? ¿Con qué autoridad, cierto? Ellos se preguntaban, Jesús estaba en el templo predicando, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Jesús no era de lo erudito, Jesús no era de los que siempre están ahí, los fariseos, que siempre estaban predicando ahí, ¿cierto? Y el Señor le decía, todo lo que los fariseos les enseñen, háganlo. Pero no hagan como ellos. Amén. ¿Qué hacían ellos? Predicaban, pero no practicaban. Amén. Amén. Ellos hablaban de Dios, pero ellos no cumplían la ley de Dios. Amén. Sí, Señor. Amén. Ellos, cierto, lo que les gustaba que dice, que la gente los llamara rabí. Rabí. Les gustaba que la gente los llamara maestro. Santo. Les gustaba, cierto, orar en las plazas para ser vistos de los hombres. Les gustaba ayunar y que todos se dieran cuenta que estaban ayunando, ¿cierto? Eso es fariseísmo, hermano. Eso es fariseísmo en este tiempo, hermano. Aleluya, ¿cierto? Si la gente predica, la gente va a las cárceles, a los hospitales, ¿cierto? Va bajo la mano de Dios, bajo la voluntad de Dios, ¿cierto, hermano mío? Pero ahora está de moda, ¿cierto? Que todos graban todo lo que hacen y se publican y quieren ser famosos, quieren pegarle el palo al gato, ¿cierto? Y ser famoso, un predicador famoso, un evangelista famoso. Aleluya. De hecho, hermano, antes los evangelistas eran famosos, pero no para las redes sociales. No eran famosos. ¿Ah? Santo. Porque era evangelista, era un hombre reconocido de Dios antiguamente, hermano. Amén. Un profeta era un hombre reconocido ante Dios, hermano. Pero no porque había redes sociales antes. Porque había poder de Dios en ellos, había poder, autoridad de Dios en ellos. Los evangelistas eran hombres poderosos con autoridad de Dios. Los profetas eran hombres poderosos con autoridad de Dios. Amén. Aleluya. Entonces, hermano, la gente cuando decían, vienen los evangelistas al ministerio esta semana, la gente, hermano, se preparaba, la gente, hermano, se sobaba las manos, ¿cierto? Era una gran bendición. ¿Por qué? Porque, hermano, antiguamente lo que había el otro día, ese era el evangelio, hermano. Había temor de Dios, había temor de Dios. Amén. Sí, Señor. Y los hombres de Dios eran hombres con autoridad, que Dios les daba esa autoridad, hermano, ¿cierto? Y de hecho uno de los hombres más importantes del último tiempo fue el hermano Gigi Ávila, ¿cierto? Sí, amén. Hasta cierto tiempo, porque después le empezaron a hacer la guerra. Sí. Algunas iglesias, hermano, para que sepa que en Chile, la JBC, le empezó a hacer guerra después a Gigi Ávila, si usted no lo sabe. Amén. Amén. ¿Por qué, hermano, cierto? Porque Gigi Ávila predicaba, hermano, no tenía negocios con la JBC. Amén. No tenía negocios con la iglesia, hermano. Así No es. tenía negocios con los hermanos, no tenía negocios con nadie. Amén. Y no hablo negocios de comercio. No. Hablo de relaciones personales, amistades, ¿cierto? Que hermano, te impidan hablar de la gloria de Dios, hermano. Aquí no hay negocio familiar, hermano. Aunque haya un familiar, un amigo, un pariente. Uy, que justo predicó esto y viene un invitado. No, hermano. La iglesia del Señor hay que predicar la palabra de Dios, hermano, como Dios, hermano, nos ha enseñado. Sin temor, sin, como dice el apóstol Pablo, que algunos medran la palabra, la cobardan, la cambian, la chican la palabra. ¿Cierto? No, que no seamos, vamos a predicar más suavecito ahora, porque es cierto, para que la gente no se enoje, para que la gente no se vaya, para que la gente no se cambie de la iglesia en la esquina, porque la gente no anda por fe, anda por vista. No, si nosotros predicamos a Cristo y a Cristo crucificado, hermano. Amén. Nosotros tenemos que tomar la cruz de Cristo, esa es la palabra, y seguir en pos de Él también, aleluya. Es el evangelio, hermano. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Esa es la autoridad que Dios ha puesto en nosotros, hermano. La autoridad es tomar la cruz con Cristo y seguir tras Él. Aunque mi esposa no quiera, aunque mi esposo, aunque mi hijo, aunque mi hija, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Dios me recogerá. No significa que yo no ame más a mi esposa, ni ame a mis hijos, ni ame a mi hermano. No significa eso, hermano.
Significa, cierto, que si el de allá no quiere caminar y el de allá no quiere caminar, yo por el de allá ni por el de acá voy a dejar de caminar con Dios. Voy a seguir adelante y voy a tomar la cruz de Cristo y voy a seguir con Él. Porque si Él, siendo Cristo, siendo Dios, siendo el Verbo, siendo el Emanuel con nosotros, hermano, se humilló a sí mismo, como dice la palabra en Filipenses 2:5, haga pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice su palabra. Santo. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Santo. Amén. Amén. ¿Sabe cómo viene la autoridad de Dios? Es de esa misma manera. Aleluya. Haciéndose obediente hasta la muerte, hermano. Bendito Dios. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque los fariseos le decían, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? ¿Por qué? Porque ellos no reconocían la autoridad de Dios en Cristo. Porque ellos amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios, dice la Escritura. Sí, amén. Eso no reconocían, ¿cierto? Y se ponían envidiosos cuando la gente, Jesús entra en el capítulo 21 en el templo, y la gente que iba atrás, la que iba adelante, decía, clamaba con grandes voces, con palmeras, ponían sus mantos, ¿cierto? Cuando Cristo entraba y decían, Hosana al Hijo de David. Aleluya. Bendito ¿Y qué sea quiere Dios. decir Hosana? Hosana en el Salmo dice que es bendito. Bendito. Ellos decían, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana, al Hijo de David. Y eso les causaba envidia, hermano, porque a ellos nadie le ponía el manto, nadie se sacaba el manto para ponérselo para que pasara un sacerdote o un fariseo. Eso les producía Bendito envidia. Dios santo. Amén. Porque la gente por sí sola, hermano, ¿cierto? Se despojaba y sacaba sus mantos, otros ponían cortaban ramas y algo hacían para que entrara el maestro. Aleluya. Reconociendo la autoridad del maestro. Bendito Dios sea. Amén. Entonces, hermano, ¿cierto? Ellos, hermano, eso perseguían, era la autoridad de Cristo que se le había dado Dios. Y le decían, ¿con qué autoridad? Porque él pescó las mesas, las volcó, los echó para afuera, los vendedores para afuera, todo para afuera. Eso mismo fue lo que hizo el rey de Nehemías, no lo alcancé a terminar, ¿cierto? Nehemías también, en el tiempo de Nehemías, para que sepa, Nehemías también echó a todos los que estaban vendiendo, echó al que estaba instalado en el templo con sus cosas, el yerno del sacerdote. Oh, santo. El yerno sacerdote era uno que le había hecho la guerra todo el tiempo, después lo tenía el yerno, lo tenía metido en el lugar de Dios, a los aposentos de Dios, se había hecho una piecita, un dormitorio de perlas. Y el sacerdote no fue capaz de echarlo. Y cuando Santo. volvió a donde había salido el rey Artajerjes, porque le había dado permiso un tiempo nomás. Y Santo. después volvió otra vez, y cuando volvió y vio que estaba instalado, y dijo, no, Aleluya. pesquen las cosas para afuera, esta es la casa de Dios. Dijo, Aleluya. nadie se instala en la casa de Dios, sino es de los sacerdotes. Santo. Aleluya. Amén. Y también pescó, cerró las puertas y dijo, ¿por qué están las puertas abiertas los días de reposo? Bendito Dios. Vendían, compraban los días de reposo, ya no eran días de reposo, venían los tirios, venían los vendedores de pescado, instalaban el negocio y salían a comprar los de Jerusalén. ¿Cierto? Y ya no era día de reposo. Dijo, no, dijo, aquí vamos a cerrar las puertas, vamos a poner guardia. Y le decía a ustedes, si vuelvan a venir para acá a vender, los voy a tomar presos. Y sacó a los tiros. Dios santo. Y los agarró hasta de las barbas. Algunos los agarró hasta de las barbas y los tiró para afuera para que se vayan. El pelo los tiró para afuera. Aleluya. Gloria a Dios. Ese es el celo de Dios por las cosas. Amén. Santo. Espiritualmente tiene que ser así, hermano. Amén. Al diablo cuando está instalado y sentado en la iglesia, al diablo hay que decirle, como le dijo, ¿cierto? El Señor te reprenda. Sí, Echa amén. para afuera. Amén. ¿Y sabes lo que saca el diablo? Es la palabra de Dios. Bendito Cuando Dios. usted dice amén, el diablo tiene que salir. Amén. Amén, amén. Tiene que, a veces el diablo está sentadito en el corazón ahí. Ay, Dios santo. Dale nomás, predica. Y cuando usted, hermano, recibe el impacto de la palabra, el diablo tiene que pescar, ¿cierto? Sus maletas y salir. Salir, sí, amén. Y de usted, hermano predicador, también de mi corazón, porque la palabra que estoy predicando yo también es para mí. Amén. Amén. No es para usted, para usted, para usted. Es para nosotros. Amén. hermano. Todos somos predicadores, hermano.
que estar bajo la autoridad de Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendito Dios. Gloria a Dios. Entonces, hermano, nosotros, hermano, tenemos este tiempo. Mucha gente, hermano, cierto, que se busca, cierto, se publica, todo lo que hace se graba, quiere ser reconocido, se andan invitando para allá. Los de Argentina le escriben a los de acá, después se escriben con la de allá, se invitan, se dan puros paseídos. Ay, Señor, hermano. Van y vienen. Yo lo digo abiertamente, hermano. Sí, amén. Van y vienen, pero los apóstoles no hacían estas cosas. Los apóstoles se quedaban, predicaban, oraban, buscaban a Dios, evangelizaban 1, 2, 3 años. Sí, amén, amén, Amén. Señor. Ahora los evangelistas van de paseíto, bueno. ¿Cierto? Pero los evangelistas, los de Dios, estos iban a ser misiones. Los misioneros eran Aleluya. los evangelistas. Amén. Santo. Sí, amén. Porque la palabra no hay, ustedes, ¿cuál es el ministerio misionero? No hay. Los evangelistas eran los misioneros. Sí, Señor, amén. Porque iban a predicar, iban con esposa, con hijos, se quedan 1 año, 2, 5 años, 10 años en un lugar, Amén, hermano. amén, Señor, amado, amén. No andan nada de paseíto los evangelistas, voy a predicar a la República Dominicana y después vuelvo. Voy a buscar la ofrenda y vuelvo. No, no era así, una ofrendita para allá y ofrendita para acá. Bendito. ¿Amén? Amén. No quiero decir, hermano, la escritura dice que el obrero es digno su salario. Sí, Y amén. eso es bíblico. Pero hay gente ahora que anda puro interesada en la plata, mamá. Amén. Santo. Por eso, hermano, nosotros no predicamos por dinero, hermano. Nosotros, Amén. cuando vamos a otro lugar, yo le digo a los pastores que no vengo por cierto, hija, no vengo por ofrenda aquí. Amén. Sí, amén. No fue el pastor Robrito, ¿se acuerdan? Sí, ¿Se amén. fue? Dijo, pastor, me hicieron hasta la ofrenda. No, pastor, yo no vengo por ofrenda. ¿Cuál es la ofrendita? Porque viene un evento, le dije yo, Amén. y va a necesitar la ofrenda. Amén. Sí. Me dijo, hermano, gracias. Me dijo. Gloria al Bendito Señor. Dios, santo. Aleluya. Amén. ¿Cierto? Gloria a ti, Padre. Sí. Pero el pastor Robrito también, pastor, que no venimos por ofrenda, hermano. Amén. Nosotros estamos por amor a Cristo. Amén. Gloria a Dios. Por amor a su palabra, por Amén. amor a Amén. la alma, por amor a la obra, hermano. No Amén. importa, hermano, que tengamos nosotros que desprendernos para ir para allá. Aleluya. Amén. ¿Cierto? Sí, Señor. Amén. Pero de lo que nos desprendemos, hermano, es por amor a Dios, porque Amén. Dios es que suple toda necesidad conforme a su riqueza en gloria, dice su palabra. Amén. Eso es la autoridad de Dios, hermano. Sí, ¿Qué amén. quiere decir la autoridad? Cristo cuando dije en delante, hermano, haya pues en vosotros sentir que hubo también en Cristo Jesús, ¿cierto? Amén. El cual se nos forma a Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Sí, Señor. ¿Cierto? Aleluya. Termina diciendo, y estando en la condición de hombre en el 8, ¿cierto? Estoy viendo Filipenses 8, y estando en la condición de hombre, ¿cómo estaba? ¿En condición de quién? De hombre. De humanidad como usted y como yo. Hermanos, que Cristo tenía superpoderes, no, si no tenía nada superpoderes Cristo. Lo que pasa es que Cristo doblegaba a la humanidad. Amén. ¿Usted cree que Cristo no tenía sueño? ¿No tenía cansancio? Amén. Sí. Sí, hermano, Cristo sufrió sueño, cansancio, estuvo bajo tentación. ¿O no? Amén. Usted dice que fue tentado en todo. Cuando habla de la tentación, que el diablo le ofrece los montes, ¿cierto? Le ofrece, o sea, los reinos, le ofrece varias cosas, pero él fue tentado en todo. O sea, Sí. usted y yo Aleluya. somos tentados en toda nuestra vida Sí, también. Señor. Amén. Amén. Pero dice que él fue sin pecado. Aleluya. Amén. Esa es la diferencia entre él Y y nosotros. Amén. Que él fue santo. Sí, amén. Amén. Es santo. Amén. Y seguirá siendo Señor, santo. amén. Santo. Aleluya. Santo. Jehová, Dios de los ejércitos. Y la tierra está llena de su gloria. Señor, aleluya. Entonces, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Haciéndose qué? Obediente hasta la muerte. Y esto es lo que nos cuesta. Amén. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y aquí viene, hermano, la transformación, la metamorfosis, el cambio. Porque cuando nosotros nos hacemos obedientes, nos humillamos, hermano, aleluya, ¿cierto? Aleluya. Santo. Ahí viene la diferencia, que Dios te exalta, Amén. Dios te levanta, Amén, Dios te da autoridad, Dios pone en tu vida, aleluya, cierta unción, gracia, poder, cualidades que vienen del cielo. Amén. Que Amén. esta autoridad no la da el hombre, no te da el pastor, aquí te doy la autoridad, no, la autoridad viene del cielo. Amén. Nosotros tenemos la autoridad Sí, mi Bendito Señor. Dios Amén. Santo. del mismo cielo hacia nuestra Bendito vida. Dios Santo. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ay, Señor. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla Sí, de los que amén. están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Esto es lo que dijo el Señor a los discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén.
Él recibió toda autoridad. ¿Por qué? Porque también Él se humilló hasta lo sumo. Amén. Sí, amén. Se hizo obediente hasta la muerte. Hasta la muerte. Amén. Porque Aleluya. eso es lo que nos va a traer autoridad, hermano, en nuestra vida. Es poder, hermano, humillarnos en la presencia de Dios. Amén. Entregar nuestra vida por completo en la presencia de Dios. Dios santo. Entregar nuestras debilidades. Que yo, hermano, ustedes me cuesta porque tengo tantas debilidades. Aleluya. Todos tenemos debilidades. Santo. El que no diga que no tiene debilidad, hermano, es mentiroso, hermano. Y la verdad no está en él. Amén. Amén. Todos tenemos problemas, como decimos el otro día, ¿cierto? Pero ese, hermano, es la diferencia. Amén. Es poner nuestras debilidades a los pies de Cristo. Acuérdense que hasta el apóstol Pablo le decía, ¿cierto? 3 veces rogaba al Señor para que me quite este aguijón. Te dijo. Aleluya. Y la respuesta fue 3. Escuche, porque Dios no cambia su respuesta por si acaso. Dios no le Sí, dice sí, mañana no. amén. Bendito Dios. Aleluya. Sea tu sí, sí, Sí. y tu no, no, dijo el Señor. Amén. Así es, Señor. Y 3 veces el Señor le contesta a Pablo y le dice, bástate mi gracia. Mi gracia. Aleluya. Aleluya, Santo. Bástate mi gracia. Bendito Dios 3 santo. veces le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ay, santo. Ahí donde Dios se hace fuerte en nosotros. Ay, santo. Aleluya, Santo. Dios se Aleluya. fortalece en mi problema, Dios se fortalece en mi debilidad, Dios se fortalece en mi angustia. Amén. Amén. Aleluya, sí, Porque ser amén. cristiano no significa que no va a tener angustia ni problema. Bendito Dios Ni santo. tristeza, no, si vamos a pasar estas cosas, hermano. Pero nunca el problema va a ser más grande que Dios. A muchos lados dice eso. Sí. Allí en el capítulo letrero, tu problema no es más grande que Dios. Así es, Señor. No un versículo, pero la gente pone estas cosas, ¿cierto? Sí, amén. Amén. No es, mi debilidad no es más grande, ¿cierto? Que lo que Dios puede hacer en mí. Amén. Porque la gente a veces es más grande el problema que Dios. Santo. Es más grande la enfermedad que el Dios que sana. Es más grande el problema que el Dios que soluciona los problemas. Bendito Dios. Esa es la diferencia, hermano. Nosotros, hermano, limitamos la gloria de Dios, la autoridad de Dios en nosotros. Amado, aleluya. Amén. Santo. Amén. Él, hermano, venció todo, hermano. Él exhibió a los principados, exhibió los exhibió públicamente, los principados, los potestades, los exhibió, los venció, triunfando sobre ellos en la cruz. Ay, santo. Amén. Sí, amén. Con la autoridad de Cristo en la cruz dice despojando a los principados, los despojó, hermano, los echó fuera, los sacó, despojó a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Aleluya. En la cruz. Gloria a Santo. Dios. Aleluya. Así se triunfa sobre los principados, hermano. Bendito sea Aleluya. Dios. Aleluya. Que en el sufrimiento, en la angustia, se triunfa, hermano, aleluya, se recibe la autoridad. Y estos varones, hermano, estos fariseos, ellos los principales, los ancianos, los eruditos, los que tenían conocimiento, los que están ahí con Gamaliel, los que estaban con José de Arimatea, los que estaban ahí, cierto, con los que condenaron a Jesús, Caifás, Aleluya. que están los dos sumos sacerdotes, Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes, porque cada año había sacerdotes que eran de turno, amén. Sí, amén. Y en este turno, ¿cierto? Estaban Anás y Caifás, que eran los principales sacerdotes. Santo, ¿saben, sí, no? amén. Y estos no eran simples sacerdotes, eran los más importantes, amén. Señor, amén. Eran los más venerados, amén. Amén. ¿Y por quién eran venerados? Por el pueblo, amén. Santo. ¿Cierto? Los tenían en alta estima, los sacerdotes, los ancianos, ¿cierto? Ellos se acercaron a Jesús mientras enseñaba y le decían, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Por qué echaste fuera a los mercaderes? ¿Por qué echaste al templo? ¿Por qué estás predicando aquí en el templo? Eso Santo. lo quieren decir porque Sí, si amén. usted lee el capítulo 21, eso es lo que estaba haciendo Jesús en el templo. Jesús, Está cuando bien. llega, echa todo afuera y al otro día vuelve al templo a predicar otra vez. Aleluya. Sí, Y amén. mientras predicaba, se acercaba a los ancianos. ¿Y con qué autoridad hace todas estas cosas? Y Jesús le dice, yo también le voy a hacer una pregunta. Señor, Si me la aleluya. responden, yo también le voy a decir con qué autoridad yo estoy aquí predicando. Ay, Señor amado. ¿Ya? Amén. Sí, amén. Y aquí me voy a enfocar, hermano, en el dice la pregunta. ¿El bautismo de Juan de dónde era? ¿Cierto? Amén. ¿El bautismo de Juan de dónde era? Aleluya. ¿Del cielo o de los hombres? Porque Dios había puesto una autoridad en Juan. Amén. Amén. Ay, Juan santo. había sido levantado como, ¿cierto? Como profeta. Ah, sí. Del vientre de su madre. A los 6 meses Juan fue lleno del Espíritu Santo para que sepa. Sí, amén. Amén. Juan no tuvo negocio en esta vida por si acaso. Juan dice que andaba por los desiertos. Amén.
predicando. ¿Y su comida qué era? Pollo asado, No, churrasco, no. sushi. Miel. Él comía lo que había en el desierto. Sí, lo que había en el Langosta. desierto, langosta, miel silvestre. Y miel silvestre. Sí, Amén. amén. Las langostas son los saltamontes. Amén. Sí. Porque los insectos tienen harto nutrientes. ¿Has visto los reportajes, cierto? Los gusanos, esos, ¿cierto? Se los comen y tienen puros nutrientes. No, los que no son venenosos, obviamente. Y las langostas, ¿cierto? También, hermano. Entonces su comida era langosta y miel silvestre. Amén. Y Juan predicaba en el desierto de Judea. Y dice que toda la gente salía al desierto. Aleluya. ¿Ah? Los que estaban en las ciudades salían al desierto a escuchar al Aleluya. profeta Juan. Santo, sí, amén. Amén. Porque todos tenían a Juan por profeta. Amén. Sí, amén. Porque todos habían escuchado la historia cuando el sacerdote entra al templo, ¿cierto? Su padre Zacarías, que le tocaba ministrar el servicio del incienso, lo presentaban los sacerdotes, y no salía el sacerdote, y ya pasaba la hora, todos empezaron a preguntarse por qué no sale el sacerdote. ¿Cierto? Si usted lee la historia de Lucas, la historia del sacerdote Zacarías, ¿cierto? Y Elizabeth, que ellos eran estériles, pero Dios, ¿cierto? Saca la esterilidad, porque Dios hace milagros. Amén. Amén. Y le habla, ¿cierto? Amén. Le habla en Lucas, hermano, y voy a leérselo, hermano, aprovechando, ¿cierto? Que está atento. Amén. Lucas 1:5, en los días del rey Herodes, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elizabeth, porque los sacerdotes eran de la descendencia de Aarón, por si acaso. Amén. Por eso dice el cierto hebreo, como lo fue el sacerdote, Aarón. Amén. Nadie toma esta honra para sí, ¿cierto? Amén. Ellos eran los sacerdotes, la familia arónica. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Aleluya. Pero dice, no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. O sea, ya la esterilidad y la edad avanzada eran impedimento para tener hijos. Sí, amén. Pero como para Dios no hay nada imposible, ¡Aleluya! antes de ver. Para Dios todo es posible. Para el que cree todo es posible. ¡Aleluya! Dios bendiga a los que creen a Dios. Amén. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, y conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Amén. Escuchen. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Tu oración ha sido oída y tu mujer Aleluya. Elizabeth te dará a luz un hijo. Bendito sea Dios. Y llamará su nombre Juan. Gloria a Dios. Gloria a Gloria a para Dios, siempre. santo. Y tendrá gozo. A Juan, el ángel le puso nombre por si acaso. Amén. Bendito Dios, santo. El ángel de Dios le puso nombre. Gloria al Señor. Dios le puso Santo. nombre en realidad a Juan. Amén. Amén. Aleluya. Y tendrá gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. Gloria a Dios. Porque será grande delante de Dios. Gloria a Dios. Abre si puede. Amén. Santo. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Gloria a Santo. Dios. ¿De dónde? Aún desde el vientre de su madre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a ti, Padre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Aleluya, sí, Señor. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Gloria a Dios, sí, Señor amado. Amén. Y dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo. Aprovechando leer, porque como en la casa no leímos. Y mi mujer es de edad avanzada. Aleluya. Respondió el ángel y le dijo: yo soy Gabriel, Ay, Señor. que estoy delante de Dios. Y he Aleluya. sido enviado a hablarte y darte esta esta buena nueva. Ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. Por cuanto no creíste a mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Porque a Dios no le importa si usted cree o no cree, hermano. Amén. Dios va a cumplir su palabra. Amén. Yo, Sí, Señor. si yo le creo a Dios, tengo que aferrarme, hermano. Amén. Amén, Señor. Y el pueblo, y mire, y así está, el pueblo estaba
estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que se demorase tanto lo pongo yo, se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Santo. ¿Por qué? Porque Dios lo dejó mudo, amén. Señor, amén. Porque Amén, Dios lo dijo, amén, así será, Señor. Aleluya. Ahí empieza la duda, por hermano. Amén. Sí, Y la Señor. duda, hermano, es impedimento para la Amén. bendición, por si acaso. Amén. Amén. Él les hablaba por seña y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Escuche, y después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo, así ha hecho el Señor conmigo en los días en que se vino a quitarme ofrenda entre los hombres. ¿Ya? O sea, quedó esperando un bebé, ¿ya? Un bebé. Sí, amén. Esta mujer se llamaba Elizabeth, mire, salte al 39. Amén. En aquellos días levantándose María, o sea, la madre de Jesús, fue deprisa a la montaña, porque quiero hablar de Juan, ¿ya? A una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías, fue a la casa de Zacarías, que saludó a Elizabeth, ya porque eran parientes, ¿ya? Esto, tío. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, ¿qué pasó? La criatura saltó en su vientre Sí, y amén. Elizabeth fue llena del Espíritu Amén. Santo. Aleluya. Sí, Señor. A los 6 meses, hermano, cuando Conquista recibe el Espíritu Santo. Por eso aquí no les pide nada que Manolito o Anabel y Isaí sean llenos del Espíritu Santo. Amén. Amén. Si Dios tiene un propósito con ellos, Dios podría hacer. No estoy haciendo una doctrina que los niños van a ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Hay gente que hace doctrina de estas cosas. Pero con la palabra de Dios, ¿cierto? Pueden ser llenos del Espíritu Santo si Dios tiene un propósito. Sí, Señor, con ellos. amén. Dios, Juan, sí, amén. Juan era un hombre igual que nosotros. Sí, amén, No era un sí, súper, Señor. no tenía, pero Dios tiene un propósito grande con él. Amén. Aleluya. Entonces, hermano, Jesús le dijo, ¿el bautismo de Juan era de los hombres o de Dios? Aleluya. Y Aleluya. ellos, como sabían que tenía el pueblo a Juan por profeta, por todas estas señales que traía Juan, Sí, amén. porque Juan empieza a pregar en los desiertos, la gente a salir, a arrepentirse, se van a bautizar, ¿cierto? Y Juan no hacía milagros por si acaso. Sí, Juan no amén. hacía ver a los ciegos Amén. ni a Amén. los cojos. Amén. Aleluya. El poder que tenía Juan era la palabra de Palabra Dios, de no la Dios. autoridad que Dios le dio, era la palabra que Amén, tenía. Señor Amén. amado. Venía con el poder de Elías. Amén. ¿Cierto? Él era el Elías que había de venir, que si en Malaquías dice esta palabra, ¿cierto? Entonces, ¿cierto? Lo tenían por profeta y no sabían qué hacer. Y el Señor Santo. dijo, dígame, ¿con qué autoridad? ¿Cierto? El bautismo de Juan era del Dios, es del hombre. Aleluya. Entonces ellos discutieron, ¿qué vamos a hacer? Dijeron, si decimos si decimos de Dios, nos va a decir, ¿por qué no le creímos? ¿Cierto? Porque ellos no creyeron a Juan tampoco. No creyeron a Juan, no le creyeron a Jesús, no le creyeron a los profetas, ellos no creyeron a nadie más. Amén, sí, Señor. Porque eso son las sectas. Así es, Señor. Las sectas, los fariseos, la seducción, hermano, ellos no creen en lo de Dios. Aleluya. Creen en lo que ellos se enfrascan, en lo que ellos, hermano, Sí. forman. ¿No? Pero no creen a la voluntad perfecta de Dios. Aleluya. Entonces discutían, si decimos de Dios, nos va a decir por qué no le creíste, y si decimos que era del hombre, los van a apedrear, porque todos saben que Juan es un profeta. Señor. El problema es que ellos no reconocen autoridad. Un fariseo no reconoce autoridad, hermano. Sí, Señor. Ellos no reconocían la autoridad de Juan, ellos no reconocían la autoridad de Jesús. Eso es fariseísmo. Amén. Amén. Eso es fariseísmo, hermano. Ellos conocían la palabra, tenían la ley, se sabían los mandamientos, predicaban, ayunaban, 3 veces, decían, ayunamos 2 veces a la semana, damos a los pobres, hacemos tantas cosas, ¿cierto? Santo. Sí, amén. ¿Cierto? Cuando era el fariseo, no soy como este, decían. Eso es fariseo. Ellos hacen todas las cosas, ¿cierto, hermano? Pero no para la gloria de Dios, para la gloria de los hombres. Para ser visto de los hombres, para que los hombres le llamaran rabí, maestro, para ser reconocido, para que la gente los proclame, los aplauda, los abrace, los reconozca, les ponga alfombra roja, les ponga sillones, les ponga lo mejor para ellos. Santo. La Aleluya. mejor presa, la mejor parte. ¿Cierto? Santo. No, hermano, estas cosas no son así. El Señor dijo, el que quiera ser el más grande, sea como el más pequeño, el que sirve, el que está dispuesto a servir, el que está al servicio. Amén. La autoridad de Dios, hermano, para que Dios, hermano, cierto, ponga autoridad en un Amén. hombre y en una mujer. Nosotros tenemos que estar bajo la autoridad, hermano, de la humillación. Señor, amén. Sí, amén. Todo aquel que quiere autoridad, hermano, tiene que primero pasar un proceso bajo la humillación como lo hizo Cristo. Sí, amén. Cristo recibió, hermano, toda la autoridad, ¿cierto? Toda potestad, pero cuando se humilló, cuando fue de ahí hasta la muerte, ¿cierto? Y no abrió su boca.
Aleluya. Amén. No alegó, ¿cierto? Cuando lo injuriaban, cuando lo maldecían, él no decía nada. Él no respondía. Amén. 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 Y Pilato cuando lo condenaban y decían, mira cómo te acusan, todos te acusan, ¿por qué no responden nada? No sabes que yo tengo autoridad para soltarte. Ay, Señor. Ay, santo. ¿Cierto? Sí, amén. Amén. Porque la gente cree que tiene autoridad por ellos. Yes, Señor. Y Jesús le decía, no tendrías autoridad si no te des la del cielo. Amén. Porque lo único que vamos a tener aquí en la tierra es porque Dios ha puesto una Amén. autoridad en usted y en mí Señor. para poder anunciar la palabra, Amén. para cantar, Bendito para Dios, tocar, aleluya. para servir. Dios ha puesto esa autoridad. Padre, Bendito sea amén. Dios. No, que soy el único que vengo, es porque Dios te ha dado esa autoridad. Amén. Es que soy el único que voy, es porque Dios te ha dado esa autoridad. Amén. Aleluya, Aleluya. santo. Amén. Sí, Señor. Hermano, si nadie quiere ir solo, ¿quién quiere ir solo? Pero hay gente, Juan de Bautista andaba en el desierto de Judea, no tenía ayudante por si acaso. No. No tenía, ¿cierto? Ella tenía los, como dijeron al principio, ¿cierto? Que tenía los discípulos que eran parte de Andrés, Felipe eran discípulos de él. Amén. 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 Pero cuando aparece Cristo, hermano, Juan el Bautista ve a Cristo, ¿cierto? Y lo primero que dice, hermano, Juan siendo el profeta, hermano, Juan se baja, se humilla y dice, es necesario que él crezca Amén. Amén. y yo mengüe. Amén. Amén. O sea, ¿qué quiere decir, hermano, cierto? Que Juan el Bautista sabía, hermano, cierto, que Jesucristo, hermano, cierto, era el que bautizaba con el Espíritu Santo. Era el Cordero de Dios, porque dijo, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es necesario que crezca, que el hermano entregue lo que viene a entregar, aleluya. Es necesario que él, hermano, pueda hacer su trabajo, aleluya. Yo tengo que hacer el espacio ahora, yo tengo que menguar, yo tengo que bajar para que él crezca. Señor, amén. Amén. Y eso es lo que cuesta, la gente, nadie quiere bajar, hermano. Amén. Amén. Nadie quiere, hermano, dar espacio. Amén. Nadie quiere, hermano, que otro crezca. Amén. Aleluya. Hermano, hay envidia, hay contienda, hay disensión, hay pelea, hay, hermano, cierto, competencia. Ay, Señor, hermano. ¿Quién tiene la iglesia más grande? ¿Quién tiene la iglesia mejor? ¿Quién tiene la iglesia? ¿Quién canta más bonito? ¿Quién predica más bonito? No, no. Cierto, estas cosas no. La gente antigua ni siquiera sabía mucha escritura, hermano. Sí, amén. Antiguamente nosotros no era como nosotros, que nosotros sabíamos leer, escribir, multiplicar. La gente antigua no sabía multiplicar ni escribir. Mucha gente, hermano, de eso, muchos predicadores eran analfabetos. Alfabeto, sí. Pero a medida que conocían a Dios, conocían la escritura. Amén. No sabían leer, no sabían escribir, pero cuando Dios apareció en su vida, dejaron de ser analfabetos. Dios les enseñó a escribir, Dios les enseñó a leer, porque cuando Dios tiene un propósito grande, Dios te capacita, Dios te da autoridad, Dios desciende del cielo y te da autoridad para levantarte para el Señor. Bendito Dios, aleluya. ¿Pero sabe por qué Dios levantaba a esos antiguos? Porque esos antiguos andaban humillados, los antiguos no andaban como los de ahora, mostrándose, haciéndose importantes. Amén. Ellos andaban, ayunaban, oraban, buscaban a Dios, todos los días buscaban a Dios, hermano. Amén. Nadie los conocía, pero el Señor del cielo lo estaba mirando, Dios lo estaba observando, Dios está mirando su trabajo, hermano. Mi hermano, Dios está mirando tu trabajo del Señor, aleluya. Si tú trabajas en el secreto, Dios te va a dar la autoridad. Si yo trabajo en la humillación, Dios nos va a poner esa autoridad del cielo. Amén. Aleluya. Santo. Póngase en pie, mi hermano querido. Aleluya. Porque para recibir la autoridad, hermano, hay que menguar. Amén. Hay que menguar para que Él crezca. Sí, amén. ¿Cuántos pueden decir es necesario que yo mengue? Es Amén. necesario que yo Para mengüe que Él crezca. para que Él crezca. Eso dijo Juan. Bendito Dios. Juan dijo es necesario que yo mengue para que Él crezca. Sí, amén. Usted quiere menguar, hermano. Yo quiero menguar. Bendito Dios. ¿Sabe lo que es menguar? Menguar significa Humillarse. ya mis deseos no son más importantes que Dios en mi vida. Aleluya. Eso es menguar. Bendito Dios. Ya esta vida no es más importante que la gloria de Dios. Amén. Eso es menguar, hermano. Amén. No significa que deje de trabajar, que deje a su familia. No, hermano. Porque cuando viene Dios, Santo. Dios trae amor. Amén. Dios trae bendición. Sí, amén. Porque una de las consecuencias de la obediencia es la bendición. Bendición. Bendito Dios. Hermano, hay consecuencias a la obediencia y la consecuencia es que Dios te va a bendecir. Dios nos va a bendecir. Dios nos va a bendecir. Sea en el trabajo, sea en la casa, en el hogar, Dios, sea en la salud, Dios te va a bendecir. Sí, amén. Pero es necesario que yo mengue, dijo el Señor. Así es. ¿Usted quiere menguar en esta noche? Te digo, sí, amén.
El Señor le dijo a los fariseos, ¿por qué no le creyeron? ¿Con qué autoridad Juan hacía estas cosas? El bautismo de Juan, ¿de dónde era? Y ellos dijeron, no sabíamos. Ellos sabían que Juan era hombre de Dios. Ellos sabían que Juan era profeta de Dios. Bendito Dios. No quisieron decir, no, Juan era de los hombres porque lo iban a apedrear, porque todos sabían que profeta, aleluya, el profeta Juan era un hombre que Dios había enviado. El Señor había dicho por el profeta Isaías, he aquí, enviaré delante de ti, aleluya. Santo, santo. Habían profecías sobre Juan. Bendito Dios. Enviaré mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Y ellos sabían la palabra, sabían que Dios había enviado a Juan por profeta. Pero dijeron, si le decimos de Dios, Santo. nos van a decir por qué no le creíste. Y si le decimos del hombre, nos van a apedrear, porque todos saben que Juan es un profeta. Bendito Dios. ¿Y saben Santo. lo que hicieron lo mismo que Pilato? Santo. Se lavaron las manos Se lava las manos. y dijeron, no sabemos. Pero nosotros, la iglesia de Dios, tiene que reconocer autoridad. Para que haya bendición, nosotros los predicadores, los coordinadores, los que estamos, hermano, en la obra del Señor, los que cantan, los que sirven, los que ayudan, tenemos que reconocer autoridad en nuestra vida de Dios. Amén. Tenemos que menguar. Amén. Yo creo, yo pienso, yo quiero. No sea lo que yo quiero, sea lo que usted quiere, Señor. Yo vengo para que usted crezca. Amén, Señor amado. Yo me bajo para que usted se haga grande. Incline su rostro, hermano. Padre bueno, Padre amado, Señor del cielo. Señor, gracias le damos a través de nuestro Señor Jesucristo, Dios mío, Señor. Padre amado, Señor, le pedimos, Señor, que usted, Señor, tome el control de nuestra vida, de nuestros corazones, Señor amado. Nosotros tenemos muchas cosas en nuestro corazón, Dios mío. Muchos pensamientos, Padre amado. Ordena nuestro corazón, ordena nuestros pensamientos por tu palabra, Señor. Señor, que no haya nada más importante en nuestro corazón que no sea tu presencia, que no sea tu poder, que no sea tu gloria. Nada más importante que no sea tu palabra, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos a menguar, Padre, Señor, para que tú crezcas, Señor, para que tu Espíritu gobierne nuestros corazones, Señor amado. Tócanos, Padre, tócanos, Espíritu Santo, perdónanos, Señor, porque somos orgullosos, somos soberbios, somos altivos, somos arrogantes, Dios mío. Santo. Sánanos, Señor. Restauranos, Señor, en esta noche. Gracias le damos porque usted nos ha dado una autoridad, Señor amado, Dios mío, para predicar su palabra, para hablar de Cristo. Amén. Señor, pero le pedimos que nos perfeccione en esta noche, Señor, para que esa autoridad que nos ha dado, Señor amado, Señor, traspase los corazones. No seamos como el címbalo que retiñe, ni como el metal que resuena, Señor. Bendito Dios Santo. Sino que podamos ser, Dios mío, Padre amado, Señor, la voz, Señor amado, Dios mío, que proclama y anuncia tu venida. La voz que anuncia, Dios mío, Padre, que hay un Cristo que salva, un Cristo que sana, Amén. un Cristo que liberta. Sí, amén. Pero sobre todo, hay una voz que dice, Cristo viene, Sí, prepárate. aleluya. Cristo viene, deja el mundo. Bendito Cristo Dios. viene, acércate Bendito a Él. Dios Santo. ¡Aleluya! Bendito sea Dios. Gracias le damos, Gracias, Señor, a Señor. nuestro Señor Jesucristo, por su palabra en esta noche, Dios mío. Bendito Dios. Reciba toda honra y gloria y alabanza. Señor, aleluya. Porque usted, Señor amado, es el digno. Usted es digno, Señor amado, Dios mío, Señor. Bendito Y sea nosotros Dios. solamente somos barro. Amén, Señor.
en las manos del alfarero, Señor. Bendito sea Dios. Moldea nuestra vida por tu palabra, la de Cristo, Señor, para la gloria del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. La iglesia dice: con gloria, Señor, levante la mano, Señor. Dios, sí, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Los que quieren menguar y ponerse en la mano de Dios, adórenle. Abramos nuestro corazón, adorémosle. Bendito Dios. Adorémosle. Adoremos con gozo. Y en gracia